demorará 45 días. Bien, el técnico de Colo-Colo, Omar Labruna, solo deberá realizar 10 charlas entre marzo y junio de este año. Asimismo, podrá nuevamente conducir su vehículo y salir de Chile cuando quiera. En un caso distinto, ya lo veíamos, el ex conductor de televisión Pablo Maquena quedó con libertad, pero con restricciones tras ser formalizado por abuso sexual contra una menor de 9 años. ¿Qué ocurre con este tipo de medidas? Bueno, para conocer más detalles estamos junto al abogado penalista, académico también nos acompaña, le damos las gracias, Carlos Castro. Muy buenos días, don Carlos. Hola, buenos días. Bueno, quería partir preguntándole por el caso de Pablo Maquena, vamos a estar conversando también del caso Labruna. ¿Qué opinión tiene usted como abogado de las pruebas que se pusieron sobre la mesa y del desarrollo de este proceso? A ver, en el caso de Pablo Maquena, me parece que lo que aquí ha ocurrido es una expresión del nuevo sistema procesal penal, en el sentido de que el Ministerio Público tiene que reunir antecedentes en forma previa a poder formalizar, que es lo que hizo el fiscal ante un ilícito flagrante. Se procede a la detención, ponen a disposición dentro del plazo a la persona, Pablo Maquena, y posteriormente él en una primera audiencia pide una ampliación de plazo. Él nunca quedó en prisión preventiva, él lo que quedó fue en calidad de detenido judicialmente por estas 24 horas. Posteriormente el fiscal, en la audiencia del día de ayer, conforme todos los antecedentes que él tenía, decide formalizar. Y la formalización acá es solo una comunicación al señor Maquena de que lo va a investigar por estos hechos. Cuestión distinta es si tiene o no responsabilidad y si finalmente lo van a terminar sancionando. Pero desde el punto de vista de las pruebas, de los antecedentes que existían, ¿le parece un caso sólido o era un caso más bien débil? A ver, solo son pruebas aquellas que se producen en el juicio oral, por lo tanto, en esta etapa procesal son antecedentes, indicios, evidencias que pueden ser o no evaluadas por el juez para determinar, en primer término, una medida cautelar, que es lo más importante, porque la formalización es una atribución exclusiva del Ministerio Público, cuestión que difícilmente va a poder ser discutido. Distinto es la situación de las medidas cautelares. Ahora, cuando uno analiza la medida cautelar ante un delito, entre comillas, tan grave, una medida cautelar tan baja, creemos nosotros que de alguna manera hay una duda. Es extraña la producción de la evidencia, cómo se ha ido dando. Este video, evidentemente, todos ya lo hemos visto en los noticiarios, no es claro para nada, desde la visión que por lo menos nosotros tenemos de esa cámara, que haya estado ante la comisión de un delito. Abogado, este caso obviamente ha dado para mucha controversia, al ser Pablo Maquena un personaje, una figura televisiva. Muchos se preguntan, primero, si es suficiente una denuncia de una persona para inmediatamente detener a otra bajo una acusación de abuso sexual, y si es que el caso no hubiese sido con una persona famosa como es Pablo Maquena, hubiese tenido el mismo desarrollo. A ver, hay dos temas acá. Uno es el tema comunicacional y otro es el tema propiamente legal. Creo que la pregunta debe ser pedido si no hubiese estado esa cámara en el lobby del casino. Es decir, ¿qué hubiese sucedido con Pablo Maquena ante una denuncia en esta circunstancia si esta cámara no hubiese sembrado tanta duda como lo que hemos visto? Él fue detenido solamente con la denuncia de la madre, antes de que se conocieran incluso las imágenes de la cámara de seguridad del casino. Mi pregunta es, le insisto, si basta una denuncia de una persona para que una persona sea detenida, aunque obviamente después tenga que ser ratificado por un tribunal. A ver, estamos ante una situación de una flagrancia, un delito en situación de flagrancia, es decir, se acaba de cometer el delito o se está cometiendo el delito, es denunciado por la madre y Carabineros procede a la detención de la persona. Quien hace la evaluación de estos antecedentes es el fiscal incluso tiene facultades para dejarlo solamente citada a la persona ante el Ministerio Público. En este caso no fue así, ordenó la detención y que la persona pasara a la audiencia de control de detención. En esa audiencia, en la primera parte, se hace esa discusión a la que tú haces referencia. Se discute la legalidad de la detención, es decir, si había mérito o no para proceder a la detención tal cual lo ordenó el fiscal. En este caso, según por lo menos lo que salió, no hubo un cuestionamiento respecto de la legalidad de la detención. Ahora, abogado, siguiendo la pregunta de Andrea, porque va en esa misma línea, la notoriedad pública de Pablo Maquena genera que hayan dos testigos que luego se comunican con los medios de comunicación
y que señalan qué fue lo que ellos vieron, ¿no? Y donde incluso relatan el diálogo que la niña tuvo con su madre, eventualmente en el caso del señor Gatica, que dice que la niña le decía a su mamá que Pablo Maquena no le había hecho nada. Y además está la cámara. ¿Qué hubiese ocurrido si no hay cámara? Incluso lo agradece Pablo Maquena, porque dice el casino estaba lleno de cámaras. En un restaurante, por ejemplo, en algún lugar donde no hay cámaras de seguridad o en algún otro espacio donde no hay registro. Y además, si no hubiese tenido notoriedad pública, tampoco aparecen los testigos. En ese caso es la palabra de Pablo Maquena o de la eventual persona no conocida y la madre, es palabra contra palabra. ¿Qué pesa más? Lo que ocurre es que este tipo de delitos, la regla general es que no existan testigos. Esa es la regla general. Comúnmente no hay testigos, no hay grabaciones, no hay una prueba que tú puedas observar el desarrollo del delito. Muy extraordinariamente te ocurre lo que ha pasado en este caso, que hay una cámara y que esa cámara, al ser pública su filmación, insta a las personas a que también digan, mire, yo vi esto o reafirmo esto. O por otro lado, al ser un personaje conocido, él insta también a que las personas digan, sí, yo lo vi en tal local y la actitud de él era tal o cual. La regla general, siendo bien serio en esto, es que los jueces ponderan los antecedentes que se le presentan. Dejemos de lado testigos, dejemos de lado cámaras, ¿ya? Y principalmente en este tipo de delito hay peritajes previos. Es decir, en este tipo de delitos comúnmente hay una instancia previa que es una investigación desformalizada en la cual peritos de alguna manera hacen una evaluación de los menores respecto de dos cosas, respecto de su relato y de la credibilidad de su relato. Y conforme a eso se adoptan las medidas que pueden llevar a una formalización y alguna medida cautelar. ¿Es un peritaje psicológico, un peritaje psiquiátrico? Psicológico, psiquiátrico, también el entorno familiar, también la eventual inducción que puede haber habido por algún adulto a estos menores. ¿Qué es el caso, este caso del Jardín Infantil Hijitus, que de alguna manera hay toda una investigación previa antes de la formalización? La situación del señor Pablo Maquena aquí es diferente. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de flagrancia y estábamos viendo si se procedía o no a la formalización casi en forma inmediata a la comisión del delito, porque estábamos en una situación, como les decía anteriormente, de flagrancia. Ahora, hablábamos de la cámara de seguridad, pero según el tribunal la cámara no es decidora ni para confirmar ni para descartar el abuso sexual del cual ha sido acusado Pablo Maquena. En base a las pruebas que se tienen en estos momentos, ¿qué futuro puede tener este proceso judicial? ¿Y cuánto pesa, quiero insistir con lo que usted hablaba recién, el testimonio de un menor de edad en un caso de una denuncia de abuso sexual? A ver, veamos que si nosotros en este momento tuviésemos que ir a juicio, hagamos una abstracción, ¿ya? Si con lo que hay hoy podríamos sostener una sentencia condenatoria, desde mi modesto punto de vista yo creo que no, porque la imagen, de alguna manera, si no es clara, tiene que beneficiar al imputado, ¿ya? Tiene que beneficiar. De inocencia. Exacto, porque lo que tiene que hacer el Ministerio Público es la presunción de inocencia. Por otra parte, tenemos testigos que solamente han señalado que son acordes a la versión del señor Maquena, ¿ya? Que se sentó a conversar, nada más. Por otro lado, la madre es solo una testigo de oídas, porque ella escucha el relato de su hija, nada más. Y por lo que se ha escuchado, el relato de la hija que da la madre es uno. El relato de la hija que da o que escucha a uno de los testigos es absolutamente diferente. Yo me sigo amparando en la presunción de inocencia desde mi punto de vista. En este caso, con lo que hay hoy, solamente con lo que hay hoy, yo creo que no podría fundarse finalmente un juicio condenatorio en contra de Pablo Maquena. Bien, vamos al tema de Omar Labruna, con estas charlas, una suerte como de medida alternativa. Sí. ¿Es usual que esto ocurra? Aquí se manejaban dos delitos, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos públicos, que me parece que son faltas bien graves. A ver, lo que ocurre que dentro de las bases del nuevo sistema procesal penal, no más allá de un 8 a un 10% de las causas, esto es estadística del año 2000, cuando se lanza la reforma, podían llegar a juicio oral. Es decir, una parte muy mínima solamente va a llegar a juicio oral. Entendiendo que son las más graves. Exacto. Comúnmente son aquellas que la pena va sobre 5 años de privación de libertad. Todas las otras entran en dos
aristas bastante importantes. Una, que son los procedimientos especiales, como son la suspensión, como son el procedimiento simplificado, el procedimiento abreviado, que digamos es una suerte de negociación de penas, ¿ya? En el abreviado y el simplificado para delitos que tienen una pena más baja. Pero también otro gran número de causas, que yo te diría que es la generalidad ya de las causas, están con salidas alternativas o pueden ser beneficiadas las personas con salidas alternativas. Pero eso significa que no va a haber juicio, para entenderlo. Por supuesto. La gracia es que en el caso de la suspensión condicional de procedimiento, solamente es para personas primerizas, no puede tener antecedentes anteriores. El Ministerio Público, de alguna manera, evalúa cuál es la pena. La pena no supera los 3 años en este caso. ¿Por qué? Porque a lo menos el señor Labruna debe haber tenido 2 atenuantes. Debe haber cooperado en la investigación y debe tener irreprochable conducta anterior. Con eso la pena va bajando. En ese evento, lo que se hace es evitar la estigmatización que produce el juicio penal y la condena penal, y se le da, llamemos a las personas, una segunda oportunidad. Mire, usted cumple estas condiciones durante un tiempo mínimo, que es mínimo 1 año, máximo 3 años, y el tribunal verifica el cumplimiento de estas condiciones, que es una gama bastante amplia de condiciones, claro, ¿ya? Como son... Va a tener que mantener. Exacto. Brevemente, que se nos acaba el tiempo, sí, lamentablemente, quería hacerle una última consulta respecto a este caso. Omar Labruna dice, yo no cometí ningún delito. Sí. ¿Son delitos o son faltas las acusaciones que tiene o que tuvo que responder frente a la justicia? Claramente son delitos. Claramente son delitos. El tema es que una cosa es, como dice el señor fiscal Díaz, aquí el Ministerio Público estima que se cometieron delitos. Los hechos son delictivos. Lo que vamos a discutir es la responsabilidad. Y para que se determine la responsabilidad penal, solamente puede esta determinarse a través de un juicio oral. Y en el juicio se hubiese dictado una sentencia. En este caso no hay juicio, no hay condena penal y por lo tanto solamente hay una aceptación que evita el juicio penal. Muy bien. Bien, pues, muchísimas gracias, abogado. No, encantado. Buenos días. A ustedes. Buenos días. Bueno, se lo contábamos al inicio de este informativo. Esta madrugada en la Cuesta Las Chilcas desbarrancó un camión que luego se incendió. Eduardo Madrid nos actualiza.